Suerte. Sí, muchas gracias. Hola, ¿qué Bueno, tal, amigos de Logic? Sean bienvenidos a esta sesión, una que para mí es muy, muy interesante y muy importante porque junto con el doctor Jalife, que para mí es el doctrinista más importante de México en temas de propiedad intelectual, quienes de prácticamente todos los que nos dedicamos a esta materia hemos aprendido y bebido de su sabiduría. Gracias, doctor, por siempre estar de alguna manera innovando en la parte de darnos conocimiento, de introducirnos un poquito desde tu posición y tu postura. Y este tema creo que viene a complementar de forma magistral algunas cosas de las que hemos hablado hoy, sobre todo porque podemos entrar al hilo fino de este debate y esta disputa entre New York Times y OpenAI junto con Microsoft, que son los demandados en este sentido. Y es que, si bien es cierto, hubo otros que hicieron frente a esto que fue tan público y tan abierto respecto del entrenamiento de la IA con información general. Otros se dieron, platicábamos en la mañana como algunos como Wall Street Journal y otros parecidos de pronto se dieron la pretensión. Associated Press está dando licencias, pero New York Times dijo no, yo no, y es un asunto que se dirimirá en este verano siguiente. Entonces, esto sin duda sentará precedentes en materia de inteligencia artificial. Y pues bueno, encantado de que tú nos expliques cómo sueles hacerlo. La verdad es que tu claridad es impresionante y te agradezco mucho que estés con nosotros nuevamente. al contrario, querido Ricardo, la verdad es que siempre muy honrado de poder participar con Logic en pues, estos ejercicios que suman pues, tanta gente interesada en temas de PI. Eh, yo creo que una reflexión, yo diría inevitable, en materia de inteligencia artificial es que, pues como algunos analistas están contemplando, seguramente será, cuando lo veamos en retrospectiva, pues un impacto parecido al que en su momento generó la invención de la electricidad o la invención de la imprenta o la invención de Internet. Eh, es algo que se viene cocinando desde hace muchísimos años, o sea, creo que tenemos décadas eh, fraguando y hablando de esta posibilidad. ¿Cuántas películas no hemos presenciado de ciencia ficción que manejaban esta posibilidad de la robotización, de la mecanización de la vida humana hasta niveles sorprendentes, desde Blade Runner o hasta 2001, Odisea del Espacio, en donde las máquinas se apoderaban, digamos, de una voluntad que en este momento no tienen, pero que pues pudiera ser que por el avance que la inteligencia artificial tiene, si no pueden adquirir voluntad, por lo menos pueden imitar la voluntad, ¿no? Lo cual pueden parecer voluntariosas, ¿no? Pueden parecer ya dotadas de esta capacidad volitiva hasta para poder tomar decisiones o imitar conductas humanas. Así que sí estamos, creo que en presencia de un tema que pues va a modificar está modificando nuestras vidas y sin duda en el futuro lo va a hacer de una manera absolutamente profunda, significativa, de la manera en la que pensamos, nos divertimos, creamos, actuamos, platicamos, conversamos, nos comunicamos, interactuamos, etcétera, ¿no? Creo que va a ser difícil ya pensar en un mundo sin inteligencia artificial y por eso creo que pues todo lo que podamos a partir de este tipo de encuentros, eh, platicar, comentar, etcétera, para todos es de una enorme utilidad. No solamente por la parte, obviamente, de propiedad intelectual, que para eso estamos hoy aquí convocados, ¿no? Para discutir pormenores, sino pues esta transversalidad toca, creo que todos los aspectos de la vida humana, todas las industrias, no hay un solo rincón en donde la inteligencia artificial no vaya a penetrar. Y pues un poquito lo que dicen casi todos los que se dedican a esta actividad o los que la estudian desde una perspectiva ideológica, filosófica o práctica, es la pregunta de siempre, ¿no? ¿Va la inteligencia artificial a quitarme mi trabajo? Y al final creo que la respuesta que es muy conveniente es probable que la inteligencia artificial no te quite el trabajo, pero quienes sepan manejar inteligencia artificial sí te van a quitar el trabajo. Todavía me parece, Richard y colegas que nos acompañan en esta plática,
creo que todavía estamos en un punto en donde sigue siendo la inteligencia artificial o la seguimos viendo en un plano instrumental. Sigue siendo una herramienta que nos permite en este momento trabajar mejor. Eh, Seth, Rich, que ustedes están trabajando arduamente en Logic en desarrollar sistemas de inteligencia artificial para el futuro, diseñados para abogados. No solamente les deseo éxito, estoy seguro que lo van a tener, porque creo que están en la tendencia correcta. Hay una necesidad enorme, primero, de interpretar correctamente los escenarios, el mundo, lo que está sucediendo, y segundo, pues tratar de ir dosificando, entendiendo, implementando mecanismos y recursos de inteligencia artificial que nos ayuden cotidianamente a la toma de decisiones, pues, en todos los niveles. No estaba eh, platicando con algunos colegas pues, recientemente qué están haciendo en sus oficinas, qué están haciendo los jurídicos de las empresas con estos temas. La realidad es que muchos todavía no hacen nada. Creo que lo primero que yo pensaría que debemos hacer es tomar decisiones desde un análisis crítico, o por lo menos esa sería mi propuesta, estar muy atentos, siguiendo lo que está sucediendo, lo que está pasando, tener los radares prendidos, los sensores perfectamente afinados, porque yo creo que vienen tiempos de toma de decisiones muy importantes en este tema, y lo único que no podemos hacer es no tomar decisiones, no quedarnos pasmados, por lo que no creo que debamos tomar decisiones desde la euforia, desde pensar que la inteligencia artificial nos va a sustituir y nos va a quitar trabajo que nunca más tendremos que hacer, y etcétera. No va a ser tan rápido, seguramente va a ser prueba y error, y además hay muchas barreras legales que vencer antes, y eso va a ser un gran tema. Y hoy vamos a abordar pues tres o cuatro temas, sobre todo por la parte de propiedad intelectual, que podría ser que se erijan como obstáculos muy importantes al avance que estamos viendo amenazante de la inteligencia artificial. Eh, pero sí es claro que esta implicación transversal de la inteligencia artificial nos va a pegar a todos. Alguien me decía, es que lo que ha sucedido recientemente es verdaderamente impactante, ¿no? Desde el surgimiento de ChatGPT hace un par de años, noviembre me parece que de 2022. Y le digo, sí, pero la realidad es que venimos conviviendo con inteligencia artificial desde hace mucho tiempo, aunque no lo queríamos ver. Al final, una computadora IBM derrotó a Kasparov en partidas de ajedrez en 1997, ¿no? Hay que recordar ese antecedente. Eh, ¿Cuánto tiempo tenemos conviviendo con máquinas que nos cobran en los estacionamientos o cajeros automáticos? Eso es inteligencia artificial. Al final, la mecanización, la robotización del trabajo humano, la sustitución de un empleado humano por una máquina es inteligencia artificial. Claro, ahora la inteligencia artificial generativa pues nos plantea, desde luego, nuevas interrogantes, ¿no? Temas en donde tenemos que tener respuestas nuevas porque las preguntas nos cambiaron. Eso sí, me parece que está pues más que claro. Eh, Hace poco, y perdón que No, 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 por favor. los antecedentes, pero a mí me parece necesario para llegar a la parte medular que tenemos que plantear. Alguien me decía en temas, por ejemplo, de diagnóstico médico, platicando con mi ortopedista, me decía, mira, yo veo esto en tus radiografías, pero déjame subirlo, quiero que me pidas autorización sin tu nombre. Dije, bueno, no creo o sea, el hecho de que ahora 150,000 personas conozcan mi interior, no tengo ningún problema con eso mientras que no sepan que soy yo, ¿no? O sea, que te ocultes el nombre de la radiografía, está bien, tú súbela. No saben que son mis vertebritas, pero bueno, al final me decía, es que mira, qué interesante. Tenemos una plataforma en donde los ortopedistas que estamos en cierta conexión con estas tecnologías, subimos las radiografías con nuestra propia interpretación. Sí, pero eso se coteja rápidamente contra radiografías de la misma parte del cuerpo que han interpretado muchísimos ortopedistas antes en cientos de países del mundo, para al final arrojar un resultado basado no en lo que pienso yo, sino en lo que piensan miles de ortopedistas o han pensado miles de ortopedistas viendo daños como los que tú presentas o situaciones como médicas como la que tú presentas. Es decir, es un diagnóstico colectivo en tiempo real, pues yo diría casi infalible, porque entonces sí no estamos ante la circunstancia de un sesgo cognitivo
de simplemente esto que se llama selección cognitiva, de que eliminas lo que no se ajusta a tu criterio interpretativo y te quedas solamente con lo que sí verifica tu hipótesis, ¿no? De trabajo. Entonces me decía, no sabes la cantidad de veces que he cambiado mi diagnóstico a partir de lo que me manda esta herramienta, dice, porque tiene pues una interpretación mucho más objetiva de lo que yo personalmente, subjetivamente pudiera considerar. En ese mismo sentido, leí el otro día un artículo de Wall Street Journal donde dicen que están enfrentando un nuevo escenario en el mercado de valores, en las casas de bolsa, porque resulta que los tradicionales analistas de bolsa, pues obviamente con una experiencia personal particular, con una capacidad muy limitada para interpretar datos, pues llegaban a ciertas conclusiones sobre comportamiento del mercado accionario que les llevaban a tomar ciertas decisiones en un cierto sentido, dependiendo de las tendencias, ¿no? Que ellos alcanzaban a leer en el mercado. Bueno, todo eso se está viniendo para abajo porque la capacidad del Big Data para producir y analizar datos en, de una noche a otra es brutal. Entonces ya las decisiones que le pueda dejar a un analista de una casa de bolsa, un corredor de bolsa, son marginales. Es decir, todo el trabajo ya está hecho a través de el análisis de volúmenes de datos que jamás una mente humana podría realizar. Pero el problema es no que se queden sin trabajo los analistas de bolsa, ya la inteligencia artificial va a crear muchos otros empleos que hoy no estamos previendo. Es decir, los que vamos a perder por un lado como humanidad, los vamos a ganar por otro lado, seguramente. El problema en ese mercado es que se está distorsionando porque todos los analistas llegan al día siguiente a realizar el mismo tipo de transacciones, buscando las mismas acciones, porque los resultados son casi los mismos en los análisis que se realizan a través de inteligencia artificial, en los motores. Entonces, son una serie de cambios y de impactos en nuestra manera de actuar y de diagnosticar brutales, ¿no? Y en la parte legal, pues yo lo que estoy viendo es también una transformación impresionante en nuestra mente como abogados, en nuestro análisis, en nuestra manera de mirar el fenómeno jurídico. Hoy desde lo más sencillo, no quiero un contrato de franquicia, desde la perspectiva de la ley mexicana, no cualquier contrato de franquicia, no lo quiero conforme a la ley mexicana, con cláusulas muy rígidas de conflicto de intereses, perdón, de eh, no competencia. Y entonces, pues me arrojo un contrato, pero resulta que en la parte de no competencia no me gusta mucho el contrato y entonces quiero que sea más sofisticado en la parte de cuánto tiempo debe durar la no competencia, a qué limitaciones geográficas la debo someter. Y entonces la cláusula se va desarrollando y se sigue desarrollando si yo le sigo preguntando, claro, como siempre, la calidad de los prompts, de los inputs para la máquina es la calidad de lo que obtendremos como respuesta, ¿no? Gran parte, creo, de la educación, de la capacitación que como abogados debemos desarrollar en estos temas es aprender a preguntar, ¿no? Saber cómo ir modulando la investigación para llegar a los resultados que necesitamos. Si no le preguntamos correctamente al chat, no nos va a responder correctamente, ¿no? Ya sabemos que basura entra y basura sale si lo que alimentamos es basura. Eso ya lo entendemos todos y por eso justamente creo que tenemos que pues ir afinando nuestra mente, abusando nuestra manera de actuar para ir obteniendo la información que necesitemos. Pero justo en el tema de franquicias, por ejemplo, nos hicieron una demostración de geomarketing para poder escoger los lugares en donde los locales de una franquicia deben ser abiertos y cómo segmentar las exclusividades de los distintos franquiciatarios en una ciudad con objeto de que no se canibalicen, ¿no? Las sucursales. Algo que antes era un estudio de mercado que podía tomar pues claramente varios meses, interrogar a muchas personas y generar unos costos muy elevados, pues ahora es un estudio de mercado que en cuestión de minutos, yo diría, sabiendo dirigirlo, se obtiene la información suficiente, por lo menos para tener una gran aproximación a las respuestas correctas. Y eso nos lleva, una vez más, a un postulado que yo sí quisiera plantear como parte de esta reflexión pues de introductoria, que más es catarsis para mí que planteamiento dogmático, en el sentido de que
Todavía la inteligencia artificial está en un punto en donde no nos suple. Nos alimenta, nos refuerza, nos ayuda, nos complementa, pero no nos suple. Seguimos siendo de una enorme utilidad como abogados para seguir analizando, filtrando y entendiendo. Para mí, hoy, que lo primero que hago es, antes que abrir el mail, llegando a la oficina, que antes de abrir el chat, el WhatsApp, lo primero que hago es abrir alguno de los, o dos de las plataformas de chat, porque para mí es como un pasante, es como un asistente, como un ayudante, que le puedo estar preguntando cosas y que pues claramente me va resolviendo una serie de problemas y de cuestionamientos y aportando una información increíble. ¿Para qué? Bueno, primero para diseñar documentos legales, ya decíamos contratos, por ejemplo, borradores de contratos, muy útil. Desde luego, además, si lo alimentamos con nuestro propio lenguaje, con nuestros propios formatos, con nuestra propia lógica, pues aprenderá bastante bien y nos responderá con lo que le demos. Segundo, para diagnosticar todo tipo de cosas, desde prever riesgos legales, prever posibles litigios, analizar consecuencias, hasta, desde luego, sistemas predictivos en casi todas las áreas del derecho, pero, por ejemplo, para diagnosticar marcas en determinados mercados, imagínense que antes, para poder hacer una búsqueda de marcas, bueno, primero pues teníamos que recurrir a oficinas de abogados que estaban instaladas en no sé dónde, en cada país para que nos dieran un resultado, una opinión, etcétera. Luego, pues ya accedíamos algunas veces a las bases de datos de las oficinas en Estados Unidos, en Europa, para poder dar un resultado nosotros mismos, un poco siguiendo los criterios aplicables localmente, pero pues ahora ya podemos hacer búsquedas con inteligencia artificial que nos aproximan de una manera muy importante a resultados objetivos y confiables, ¿no? Y si le sabemos seguir preguntando a la plataforma, pues nos va llevando para obtener los resultados más confiables posibles con costo cero, lo cual es excepcional, ¿no? En todos los sentidos, no digamos búsquedas de patentes, es sorprendente lo que algunas de las herramientas ya arrojan como alternativa para poder tener este aprendizaje, ¿no? Y pues lo que viene, que ya sé que en este summit dominará también parte de la conversación, que al final ya yo creo que no vamos a dejar de conversar sobre inteligencia artificial en los próximos años, muchos, creo que va a dominar el ambiente de la conversación legal en todos los foros, por este efecto transformador en todos los ámbitos, que es pues las posibles sentencias, ¿no? Lo que viene en términos de resolución de litigios, ¿no? A mí me toca resolver arbitrajes de nombres de dominio y marcas como árbitro de OMPI, y pues la realidad es que el 70-75% de los arbitrajes son bastante rutinarios porque pues es un checklist, ¿no? Es ciberocupación. La marca registrada estaba antes en el territorio, en uno de los territorios, sí. Eh, Claramente hubo una intención de venta por encima de los precios normales de mercado o de obtención de un nombre de dominio, sí. Y no contestó el demandado, ¿no? Que en el 75-80% de los casos se van en rebeldía porque pues ya sabe el que se lo pirateó que no tiene una defensa, no tiene un argumento como para defender y consecuentemente va a perder el caso, pues no se gasta un solo dólar en defenderse. Si lo pudo vender antes, qué bueno, este es caso perdido y lo deja. Si esas cuatro cosas se verifican, yo actúo mecánicamente, tomo una resolución previa de un caso similar, preredactado, lleno los requisitos y emito la resolución, el laudo. Listo, fin. Nada más debo decidir si se cancela el nombre de dominio o si se traslada al titular del derecho de propiedad intelectual. Totalmente rutinizable, totalmente robotizable. Y como eso, estoy seguro, muchos litigios de los que manejamos actualmente van a ser resueltos por inteligencia artificial sin ninguna duda. Y claramente muchas demandas en nuestra materia de infracción, de nulidad, de caducidad, por Dios, de caducidad, claramente se pueden hoy ya hacer con inteligencia artificial. No tengo ninguna duda, ¿no? Ninguna. Claro, cuidado con el tema del sesgo, en la parte discriminatoria. Acuérdense de este caso en Estados Unidos, en donde se empieza a utilizar un modelo, un software diseñado para poder pronosticar qué nivel de riesgo existe en la posible reincidencia de un
condenado en un caso penal en Estados Unidos, con objeto de que esto puede incidir en la fijación de la sentencia, de si se le concede o no libertad condicional bajo ciertas premisas o se le niega. Cuidado claramente con los sesgos discriminativos, ¿no? Con los que se alimenta la inteligencia artificial, que son sesgos humanos que trasladamos obviamente estos criterios y que llevan a decir, ah, bueno, es que si es afroamericano, aumenta la tasa. Si es de origen latino, aumenta la tasa de posibilidad de reincidencia. Si es proveniente de una familia con estas alteraciones en el modelo, aumenta la, etcétera, ¿no? Entonces, todo se vuelve de un interés increíble y como abogados, lo único que yo creo es que estamos asistiendo a un hecho que transforma nuestra realidad en la forma en la que hemos pensado el derecho, en la que lo hemos concebido, en la que lo hemos diseñado, en la que lo hemos aplicado y en la que lo hemos practicado de una manera tan radical que yo diría hay que casi los que somos de esta generación tenemos que regresar a la escuela de derecho a estudiar otra vez la carrera, porque yo creo que en 5 años se va a transformar. Fíjense, Doctor, pero creo que el problema principal, y lo vamos a platicar mañana, pero es que las propias escuelas de derecho no están enseñando esto. O sea, ese es el dramatismo que quiero tener en este punto particular. No te quería interrumpir, no, Rich, al contrario, pero, interrumpen todo lo que pero quieran. no, yo no alcanzo a ver una sola escuela de derecho. Hay pocas, o sea, la de Stanford en Stanford, donde sí, la programación forma parte de las materias, ¿no? Hay que aprender Python, pero yo veo lejano nuestro sistema educativo, incluso resistente, ¿no? Vamos a platicar de eso mañana, pero yo creo que ni siquiera volviendo a estudiar otra vez, más bien creo que la obligación es estar current, estar actualizado y exige más, ¿no? Porque sobre todo, a ver, y me encanta escuchar de ti, sobre todo de ti, que tu task number one en la mañana es abrir tus agentes de ella para conversar, para atender esos asuntos. Pero es que de verdad yo creo que eres de los pocos abogados que sé que lo hacen, porque realmente porque si tienes una ventaja tan fuerte, si tienes la oportunidad de facilitar la vida, es como querer andar a pie cuando tienes coche, ¿no? Si lo haces por gusto, qué bueno, pero si quieres llegar más rápido me parece insólito que siga, que teniendo el coche estacionado no lo usemos, ¿no? Y creo que un poco de esto, hay dos cuestiones que son, y se lo comparto a los 190 que estamos aquí, es la oportunidad de no hacerlo, el hecho de no estar actualizados, creo que te va a dejar, te va a deslavar porque va tan rápido, es tan trepidante, todos los días hay algo nuevo. Y de verdad es que creo que esas lagunas se van haciendo más grandes entre los que alcanzan a traer el ritmo de lo que esto implica y reconoce, porque creo que una cosa lleva a la otra y te das cuenta que entre más sabes, más fácil es. Y creo que sí, sin lugar a dudas, yo les pondría como ejemplo claro al doctor Jalife. Yo veo muy pocas personas como tú, doctor, y me encantaría que fueran más. Pues mira, Rich, te lo agradezco mucho. La verdad es que yo sí me digo asombrado por lo que puedo ver de la inteligencia artificial generativa. Digo, creo que todos además ya, desde que nos incluyeron en el propio WhatsApp un chat de inteligencia artificial de Meta, pues ahora resulta que cualquier persona que tenga internet es un usuario de inteligencia artificial potencial, evidentemente, pero obviamente que la humanidad se está moviendo para allá y los que no quieran estar en esa tendencia, bueno, acepte, está bien, no lo cuestiono, solamente van a ser analfabetas digitales claramente, ¿no? Porque eh, va a ser muy difícil poder establecer un lenguaje común en el trabajo, en la escuela, en nuestros medios sociales, en donde no dominemos temas de inteligencia artificial eh, como parte de nuestra cotidianeidad. Eso me parece que está clarísimo. Me gustaría platicar solamente dos eh, anécdotas o experiencias muy rápidas. La primera es que poniendo casos prácticos a resolver en el diplomado, que es uno de los modelos que utilizamos mucho, el método del caso, para tratar de tener respuestas. Dije, bueno, voy a meter el caso a inteligencia artificial en los diferentes, lo metí en Copilot, en Gemini y en GPT, a ver qué respuestas me daban, ¿no? De su análisis del caso y qué posibles soluciones desde la perspectiva de un abogado mexicano.
Las respuestas fueron distintas, en todos los casos privilegiaron unas cosas sobre otras, pero me dieron ideas muy buenas. Cuando fui a la clase les dije, ok, vamos a discutir hoy el caso. Levante por favor la mano quien usó algún sistema de inteligencia artificial para responderlo. Nadie levantó la mano. Dije, una de dos. O sea, les dije, esto me deprime mucho. ¿Por qué no los usaron? No usaron inteligencia artificial. Ay, no. Es que de lo que se trata es que nosotros pensemos, ¿no? No, no, no. De lo que se trata es que usemos las herramientas que como abogados tenemos a la mano para a partir de ahí, poder hacer un análisis ya, sí, sofisticado, mejorado, perfeccionado, pero evidentemente necesitamos ya utilizar estas herramientas. Ay, bueno, es que no sabíamos, no tienen que saber, o sea, es un hecho que tenemos que hacerlo, ¿no? Y las respuestas fueron ya a partir de que yo lo que les presenté en pantalla, como resultado de lo que hizo el chat, de lo que me dio como resultado, entonces empecemos a perfeccionarlo y la discusión ya partió de un lugar diferente. Y luego fue interesantísimo porque el mismo caso le pedimos al chat que nos lo resolviera desde la perspectiva de un abogado en Estados Unidos y de un abogado en Europa. Y los resultados fueron muy diferentes en el análisis. Entonces, hombre, es el juguete más divertido que existe, ¿no? Es una cosa lúdica, estarle pidiendo imágenes al chat, pidiéndole respuestas de todo lo que se nos ocurra. Hombre, no creo que haya un producto que nos pueda proporcionar más diversión que este, así es que pues la invitación está hecha. Pero bueno, si quieren nos centramos ya en Doctor, quiero anunciar que no vamos a tener limitación de horario, es decir, van a haber pláticas posteriores, pero esta liga va a acabar hasta donde tú nos digas. Teóricamente es una hora, pero definitivamente si puedes más, habrá el espacio para poder platicar más del tema. Yo sé que tienes material preparado y evidentemente la conversación se centra en el caso de New York Times contra OpenAI y Microsoft, que al final del día retoma un poco la conversación de lo que hemos hablado en estos días acerca de, y parte es de a quién le pediste permiso para entrenar tu LLM, ¿no? Y lo sofisticado que es esto porque crea múltiples problemas que son multifactoriales y que son interesantes. Entonces, yo lo que te diría es, no sientes ninguna limitación por la hora, más bien tus compromisos personales y tu agenda es la única que nos va a limitar en ese sentido. Estoy para conducirte en ese sentido, así que por favor, todos tuyos. Rich, te lo aprecio mucho. Sí, tengo por ahí una comida a la que tengo que llegar a las 3 en Polanco. Me tendré que ir en algún momento después de las 2, pero vamos, no es tampoco tanta información. Yo se las planteo y claro que dejamos al final un espacio para preguntas y respuestas. Y si nos tomamos un tiempo adicional, encantado de la vida. Encantado. Adelante, doctor. Bueno, si quieren pasamos a las primeras láminas y preguntas. El caso Burrow. Bueno, este caso obviamente no es un caso de inteligencia artificial, pero lo planteo solamente en contraste porque finalmente el planteamiento que se hizo en aquel año de 1884 pues nos traslada un poquito a este mismo escenario de preguntarnos qué pasa con la inteligencia artificial generativa frente a la protección de los derechos de autor. En el caso Burrow, lo que se cuestionaba era en una fotografía tomada a Oscar Wilde por este fotógrafo, al solicitar protección de copy de la oficina de copyright, le fue negado porque se consideraba que una fotografía pues era una simple reproducción mecánica de la realidad que de ninguna manera tenía una aportación sustancialmente humana como para justificar que se detonara la protección propia de los derechos de autor o de los copyright. Eh, Se presentó una apelación, finalmente se logró revertir la decisión y se logró protección bajo la argumentación de que una fotografía no es solamente una manera de replicar mecánicamente la realidad a través de una cámara, sino que representaba o tenía una aportación de talento de parte del fotógrafo porque había una serie de decisiones de orden subjetivo, como el manejo de la luz, obviamente el tema mismo, la posición en que la persona fotografiada iba a ser colocada, el fondo, el balance de la propia fotografía, el manejo de los colores, los filtros, en fin, había una serie de elementos que el fotógrafo decidía con el objeto de captar esa realidad y que consecuentemente la fotografía podía ser incluida
dentro de las especies de obras protegidas por copyright y protegidas por el derecho de autor. ¿Por qué es eso relevante? Vamos a pasar por favor a la siguiente. Aquí vemos la fotografía, pues que claramente lo que representa es que sí está en una postura, con una actitud, vamos a decir, con un manejo de la propia fotografía, pues yo diría especial, ¿no? Que refleja esa impronta del autor en la decisión de captar ese momento. Pasamos por favor a la siguiente. Este caso, creo que conocido por casi todos, puede ser probablemente pues, uno de los grandes parteaguas en la protección de los derechos autorales de obras de inteligencia artificial, o que por lo menos subió el tema a la discusión mundial, ¿no? Cuando se presenta Jason Allen en una competencia en Colorado, en una competencia de arte digital, con esta obra que se llama Teatro de la Ópera Espacial, que además pues, es fascinante por el tema, la forma de ejecución, la manera en la que la propia máquina eligió los elementos gráficos para balancearlos y lograr un resultado estético impecable, vamos a decir, desde el punto del punto de vista de análisis artístico de una obra gráfica, o por lo menos es lo que he oído que opinan muchos artistas, la consideran una obra muy particular, muy bien lograda. Y cuando se sube a recibir el premio, del primer lugar, Allen, pues les platica que la obra la creó a partir de ciertas instrucciones que le dio a Midjourney, a esta plataforma de generación de imágenes, la más conocida, no la mejor, pero sí la más conocida, de algo que él soñó y que finalmente pues le trajo este resultado, ¿no? Es decir, una obra en donde la participación humana se limitó a dar instrucciones, a platicarle un sueño al chat y que de ahí se pudiera producir esta imagen con la que gana el concurso. Empezó la discusión de si le deberían o no retirar el premio, cosa que no hace, pero se queda, digamos, ya dando vueltas en los foros internacionales este tema de qué vamos a hacer con las obras de inteligencia artificial en todos los rubros, no solamente en la parte visual, eh, respecto de la autoría. Porque hasta ese momento, pues seguíamos partiendo de que el postulado de la propiedad intelectual, no solamente, bueno, de muchas de las figuras de propiedad intelectual, ¿no? Como por ejemplo, eh, obviamente las obras de los protegidas por el derecho de autor, necesitan de la participación de uno o de varios individuos, personas físicas, ¿no? Como tales. Y de las invenciones que también claramente en todas las leyes del mundo, enfáticamente se señala que son los inventores personas físicas, individuos, individuo entendido como persona física, no como persona humana, porque pueden haber, pues digamos, entidades que eventualmente sean individuales, pero que no tengan este componente no humano. No, que son los humanos los que inventan, que somos los humanos los que creamos obras. No las máquinas, no los programas, no las instrucciones, nada. Solamente los humanos. Claro, esta misma discusión, yo recuerdo, se dio en algún momento de los inicios del 2000, cuando algunos programas eh, de Microsoft permitían alterar una obra gráfica hasta niveles donde prácticamente por cuestión de adoptar ciertos estilos se modificaba hasta volverla casi reconocible. Es decir, el programa introducía cambios para volverla una obra expresionista, puntillismo, una obra trazada en matices ocres, o una obra de corte, por ejemplo, futurista, etcétera, pues que prácticamente la obra primigenia desapareciera, una reinterpretación que nos llevaba a tener una obra nueva, igual que con Photoshop y muchos otros de los programas. Pero esa discusión nunca se agotó, se dijo, es una transformación, necesita autorización del autor de la obra primigenia para poderse explotar, y hasta ahí llegó, vamos a decir, la discusión, pero prácticamente ya estaba introduciendo estos elementos. Y finalmente, este caso, ya claramente generado por inteligencia artificial, pues abre ya la discusión que ya se venía dando, que ya se venía perfilando, por lo menos académicamente, pero que aquí en un caso particular se desata ya, digamos, esta polémica.
¿Es válido que sistemas de inteligencia artificial usen obras protegidas para ir generando otras obras? Bueno, pues al final, ese es el gran caso que estamos discutiendo en el polémico litigio que inició The New York Times contra, pasamos a la siguiente, por favor, contra OpenAI, en alianza, vamos a decir, como codemandado Microsoft, como un aliado, un patrocinador de ChatGPT, en el sentido de, pues, tener este razonamiento enfrente. Primero, New York Times, como periódico, dice yo, me tardo en generar las obras que produzco, los textos que produzco, las imágenes que produzco, para compartirlas o para ponerlas al alcance o a disposición de mis usuarios, la gente que entra aparentemente gratis a mi plataforma para leer en versión digital el periódico, pues evidentemente cada vez que entra incrementa el tráfico y por lo tanto yo puedo cobrar más por los espacios publicitarios que se promueven y por el marketing directo que hago en mis plataformas. Es decir, cada cliente que deja de leerme en mi plataforma por leer un resumen de la noticia en un chat de cualquier naturaleza que sea, y en este caso chat GPT, está haciéndome perder dinero, está haciéndome perder valor en términos de un producto intelectual que yo genero y que me cuesta dinero, no solamente pues por la infraestructura vasta que tengo para redactar noticias, sino también por los editorialistas a los que les pago sumas importantes de dinero porque son plumas muy leídas en el mundo, muy seguidos, y además por eh, pues lo que yo tengo que invertir en enviar reporteros a muchas partes del mundo a obtener la información directamente de las fuentes, ¿no? Si hay una guerra en Ucrania, yo tengo corresponsales de guerra y todo eso significa una inversión de dinero brutal para que tú, OpenAI, hagas un barrido de mi información, nutras tus bases de datos, entrenes a tus motores a través de la reproducción de mis obras, aunque no se vea, pero la reproducción está dada en el momento en el que tú captas la información y la introduces en tus bases de datos. Y además, yo te voy a demostrar a ti, juez, que cuando yo pido un resumen de, por ejemplo, información publicada por el New York Times en el último mes acerca de la imposición de posibles tarifas arancelarias a México por el presidente electo Trump en cuanto tome posesión. Entonces, ¿qué hace el chat? Hace un resumen, hace rápidamente un escaneo de los artículos del New York Times, hace ese resumen y me lo pone enfrente para resolverme el problema de yo tener que estar buscando noticias y pensar y seleccionar párrafos. Ahí está ya masticadito, puesto enfrente de mí, hecho el trabajo. ¿Es eso una violación de derechos de autor? Porque según New York Times, no hay ninguna duda de que este mecanismo violenta el principio tradicional de las excepciones a los derechos de autor, que en el caso de México están comprendidas en los artículos 148 y 149 de nuestra ley, eh, entendidos como el uso justo, ¿no? Entendidos bajo el gran paraguas del famoso uso justo. ¿Que en qué se traduce? Bueno, el uso justo lo hemos entendido como un uso que pueden realizar terceros sin autorización del titular de los derechos autorales, que llega hasta un punto en el que no transgrede la esencia autoral, la esencia de esos derechos, de esa esfera íntima de los derechos autorales, porque no genera que el usuario o el receptor de esta nueva información deje de consumir la obra original. Ese es el gran hito, ese es el gran punto de la gran frontera. No se deja de consumir la obra original por virtud de que se consume esta nueva información que fue tratada, que fue trasladada. Claro, cuando se han dado muchas demandas en el mundo de libros que son resumidos, por ejemplo, libros empresariales, hay mucho esta intención, sitios completos de Internet dedicados a resumir libros empresariales, que te dicen,
En 15 minutos vas a leer lo esencial del libro. No tienes que echarte todo el rollo, toda la página. No te preocupes. En 15 minutos vas a recibir el quiz de lo que aporta este autor en su libro de este, El gobierno emprendedor de Mariana Mazzucato, este libro tan hoy conocido y tan seguido. Aquí te damos un resumen de 15 minutos. Ese resumen evita que vayamos ya a la obra original a leerla o, caso contrario, fomenta que vayamos al libro original a consumirlo. Es tan reducido el resumen, vamos a decir, el efecto que tiene un tráiler de una película, ¿no? Vemos el tráiler y ¿qué hace el tráiler? Pues sí, nos da una probadita de la película que ¿qué? Nos lleva muchas veces a ver la película completa si nos interesa, ¿no? De ninguna manera vamos a entender el argumento, no vamos a saber qué pasó, no vamos a saber quiénes eran los personajes, es demasiado breve. Bueno, pues ese es justamente la discusión o la polémica sobre el uso justo. Ese es el punto fino que se está debatiendo en Estados Unidos, junto con hasta dónde eventualmente esto nos llevará a una situación en donde se merme el valor de las obras originales aportadas por New York Times. Y New York Times aporta números de usuarios que ha perdido a partir de la introducción de estas herramientas en el caso particular de ChatGPT. No puede demostrar que son usuarios de ChatGPT, pero está pidiendo que le aporten al juez información sobre sus usuarios de este tipo de búsquedas para demostrar que ha perdido usuarios a partir de la aparición de la herramienta, lo cual claramente se convierte en un elemento de competencia desleal. Acuérdense que en términos también de análisis, no solo de derechos de autor, de competencia desleal, ¿cuáles son los dos grandes ejes de un análisis de competencia desleal? Desviación de la clientela y aprovechamiento ilegal o injusto del esfuerzo ajeno. Si se dan esos dos postulados, podríamos estar ante un caso de competencia desleal, aunque no necesariamente lo estemos en un caso de violación de derechos de autor. Tiene ese doble enfoque el caso, lo que lo hace muy interesante. ¿Qué pide, digamos, en términos de prestaciones? New York Times pide detener el uso no autorizado, evidentemente, que se suspende esta utilización de su información. Claro, ¿cómo se ha defendido ChatGPT? Pues básicamente diciendo es uso justo. Es más, dicen, a ver, si como humanidad, como civilización, se aceptara el argumento de New York Times, estaríamos absolutamente atrofiados en términos de discusión pública. Porque las influencias de cualquier autor, de cualquier pensador, de cualquier intelectual, estarían siempre contaminadas de obras previas. O sea, al final, nada es original. La originalidad estriba en la manera de combinar cosas preexistentes. Y por lo tanto, es una falacia que New York Times pretenda que sus artículos sí han formado parte del barrido mundial de información. Toda la información de Internet se vació a OpenAI. Toda, toda es toda. Y de ahí los motores eligen, bajo secuenciaciones lógicas, algorítmicas y de estos binomios, qué información se le expresa al usuario. Pero claro, ya si el usuario viene y me pide un resumen concreto de una publicación, entonces podríamos ya estar en problemas. O sea, ahí parece que ChatGPT en su respuesta admite que bajo ciertas premisas puede haber un uso ilegal, pero bajo el criterio general de combinar la información para producir un resultado novedoso, no hay una conexión, no hay forma de conectar esa obra derivada con una obra primigenia. Es decir, es una obra original con otra obra original, frente a otra obra original que no tienen un vínculo entre ellas, ¿no? Ahí Doctor, hay discusión. en la preparación de este tema, particularmente me eché algunos papers de investigación y otro caso también muy paradigmático y que también está ocurriendo en Reino Unido es el de Getty Images contra Stable Diffusion. Y creo que también el pronunciamiento es súper claro, porque al final del día tú agarras toda mi base de datos para entrenar, porque evidentemente es una base de datos de alta calidad, porque no toda la información sirve, la información de calidad es la que sirve para que puedas crear obras tan majestuosas como cualquiera que le puedas promptear y que te va a arrojar como algo ideal. Y esa misma data o esa misma información genera obras que posteriormente
lo que hacen es sacarme a mí de mercado porque al final yo por un lado tengo un stock limitado de ardillas, por decir algo, ¿no? Tú estás buscando una ardilla y tienes que buscar entre las 1.000 ardillas que tengo. Tú te alimentaste con todas las imágenes que tengo de ardillas para generar tu propia ardilla y evidentemente a mí me saca de mercado y no solamente me usaste para alimentar tu inteligencia artificial o entrenarla, sino que también me suples por completo, ¿no? Que creo creo que en estos casos particulares son donde se ve muy plasmada una afectación directa y estos son los que se abren como estos debates más fuertes, ¿no? Totalmente, Rich, pero fíjate, si nos ponemos en la tesitura de pensar qué pudiera llegar a suceder si la resolución judicial le da la razón al New York Times y a todos esos otros demandantes que han venido presentando reclamaciones, pero también ya hay muchas reclamaciones de autores independientes, por ejemplo, de novelas y de empresas editoriales. Empieza a ser ya una práctica bastante común esto de demandar a los chats de inteligencia artificial. Si las resoluciones les empiezan a dar la razón, puede venir justamente una barrera muy importante, porque eso se traduciría en la necesidad de pedir autorizaciones a las grandes editoriales, a los periódicos más influyentes en el mundo, a tener que pagarles licencias por su información, y eso descarrilaría de momento toda la tendencia que está siguiendo la inteligencia artificial, que a mí me parece que no va a haber manera de frenarla, o sea, creo que esto va a pasar sí o sí, pero sí podría ser un cambio, digamos, de mirada en donde se tendría que modificar el tema, porque pagar licencias a estos grandes generadores de información y de texto y de imágenes nos va a llevar a un punto en donde el costo de la inteligencia artificial de las plataformas sería probablemente impagable por un mercado que en este momento pues tiene que aprender a usar las herramientas para volverse un usuario vicioso de la inteligencia artificial, ¿no? Y Es, la otra cuestión también es, si eso ocurre, solamente van a ser a billetazos, van a resolverlo, solamente los grandes conglomerados que puedan pagar esas licencias. Es decir, dejas de fuera a toda de la carrera y eso creo que es perjudicial en términos de competencia a todos los que no estén en capacidad de pagar millonadas por exacto. todas esas licencias, ¿no? Tal cual, o sea, desdemocratiza al final o hace, genera un nivel de monopolio importante en quién es el dueño de los datos, ¿no? ¿Quién maneja los datos? ¿Quién tiene la información? Y a quién se le autoriza y a quién no, o quién tiene para pagar por ellos. Entonces sí estamos en un mundo muy complicado, ¿no? Así es que, por eso es que estos casos, francamente, van a marcar un antes y un después. Claramente, yo estoy casi convencido de que va a ser una resolución liberadora, como normalmente ha sucedido en Estados Unidos, que salvo casos muy particulares de reproducción literal de la información de un caso al otro, en donde se puede demostrar que el chat, sin citar fuentes, sin utilizar la argumentación del uso justo, etcétera, utiliza porciones importantes de obras, las reproduce de una obra primigenia, salvo esos casos particulares, en el resto de los casos, mi pronóstico es que se va a declarar uso justo, se van a abrir los sistemas y se va a seguir trabajando con esta información de la misma manera, ¿no? Creo que difícilmente el derecho de autor o el derecho de patentes va a poder frenar estas inercias. Pero bueno, por eso estamos tan interesados en este caso y siguiéndolo de manera tan directa. Y luego está el tema de la compensación económica, obviamente, si has hecho un uso ilícito de mi obra, pues tienes que recompensarme económicamente por ello. ¿Y qué salvaguardas tecnológicas vas a adoptar en el futuro, tu OpenAI, para evitar incurrir nuevamente en las mismas infracciones que hoy te estoy demandando? Correcto. Bueno, un poquito ya esperamos sus argumentos y quejas. Pues sí, Creo ya lo que, vamos. creo que es interesante ver, sobre todo la publicación la semana pasada, donde un organismo, una agencia de Estados Unidos en seguridad nacional te dice AI first, ¿no? O sea, la IA tiene que ser, es una carrera casi casi como Proyecto Manhattan respecto a la inteligencia artificial general, donde pues estás compitiendo contra un rival de que es China. No sé si tenemos que contemplar qué derecho está por arriba del otro, cómo va a jugar desde una perspectiva política el que se impacten con sentencias
que no sean liberadoras, en el caso de que así fuera, el desarrollo de la misma, ¿no? Mira, tengo la impresión, Rich, y qué bueno que lo planteas claramente, políticamente puede haber muy diferentes posturas. Digo, de hecho, China ha sido de las pocas economías en el mundo que ha permitido la protección de obras creadas por inteligencia artificial abiertamente, en contraposición a Europa y Estados Unidos, que serían los otros polos. Em, Sin embargo, creo que la llegada de Trump en Estados Unidos a la presidencia va a tener una tendencia muy favorable a la inteligencia artificial, guiado por la visión de Musk. ¿No? Creo que para allá nos vamos a mover muy rápidamente y que estaremos seguramente en presencia de, bueno, no va a haber manera de desconocer algunos límites éticos, ¿no? Que claramente tendrán que seguir siendo respetados, no hay duda. Eh, por lo menos en la parte de propiedad intelectual, señalar cuando una obra sea inteligencia artificial generativa, tenemos que saber de dónde proviene la obra como usuarios, porque también como consumidores, a mí el miedo que me da, Rich, no es, los que nos escuchan, no es propiamente eh, que no se otorgue protección a las obras de inteligencia artificial eh, o que se pase por encima de los derechos de, por ejemplo, el derecho a imagen con ciertas imitaciones, etcétera. Eso estoy seguro que el sistema lo va a resolver. Para mí es muy fácil la respuesta. Si se está acusando al chat GPT, a OpenAI, de estar violando derechos de autor, porque hay una persona moral detrás responsable de la generación de esto, de estas nuevas obras, ¿por qué no podemos reconocerle autoría a una persona moral? ¿Por qué no le podemos reconocer la responsabilidad de la creación de una obra nueva que tiene todos los atributos para ser protegida? Es decir, la discusión sobre la existencia o el anclaje en que tenga que haber una persona individual física como inventor o como creador, creo que tarde o temprano la vamos a superar, más tarde que temprano, y vamos a empezar a reconocer que las personas morales son capaces de crear, los colectivos. Así como estamos regresándonos al pasado para reconocer que los colectivos indígenas, afromexicanos, en el caso de la ley mexicana, fueron capaces de generar una creatividad que merece protección, incluso a nivel de aplicación retroactiva de la ley, y que son colectivos que no tienen ni siquiera una integración como persona moral, y que son los creadores de todas esas expresiones culturales tradicionales que están siendo protegidas como propiedad intelectual. Pues me parece que la entelequia la podemos llevar sin ningún problema a considerar que las personas morales son creadoras. O sea, de verdad, le vamos a negar reconocer Ese, las elecciones del Reader Digest como creador de una revista que el otro día estaba leyendo, están reeditando revistas de selecciones de los años 40. Hagan de cuenta que son artículos que publicaron ayer. El mismo estilo, la misma pertinencia temática, la misma extensión, el mismo formato. Les aseguro que esos autores ya se murieron. ¿Quién es el creador ahí? Pues obviamente selecciones, que a través de toda esta cultura empresarial, pues va generando su impronta como empresa, la va plasmando en un producto cultural, ¿no? Pero bueno, es otra discusión. Sí acabas de creo, hacer un quiebre de cintura a todos así, nos dejaste ahí. yo creo que no tenemos remedio como sistema, tenemos que llegar al punto de llevar la ficción de las personas morales a este mismo punto. Las personas morales sí pueden crear, crean de hecho, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo, desde luego para la Oye, polémica. doctor, aquí ya voy a meter mi cuchara en ese sentido porque me interesa tu opinión, pero creo que el copyright también tiene algo que decir porque separa mucho la impronta, el tema moral, que evidentemente si estamos ante una reproducción masiva de obras, de obras, punto, no tienen derecho de autor porque no tienen impronta, porque realmente son mecanizadas a menos que traiga la dirección o la conducción de alguien que traiga un fin y un objetivo, ahí creo que la herramienta sí podría otorgar derecho moral y patrimonial, pero el derecho Estás patrimonial dando el clavo, per Rich, estás se, dando el clavo. Una cosa es el copyright, derecho de copia, que surge como una protección a los editores y que luego se va trasladando o va bañando o permeando a los autores. Pero pero separarlo del derecho moral, o sea, no necesariamente una cosa tiene que ir con la otra, ¿no? es correcto. Es decir, nada creo que impide pensar en una obra que carezca de derechos morales como tal, pero que tenga
la parte patrimonial perfectamente clara, contundente, de evitar réplicas, copias, imitaciones, de la misma, que se comporta de la misma manera que las obras tradicionales, ¿no? Y ahí creo que podemos empezar a establecer una diferencia muy significativa, que nos lleva hasta otra discusión más profunda sobre si los derechos de propiedad intelectual son derechos humanos o no. Y que yo diría, bueno, probablemente mi punto de vista es sí, sí son derechos humanos en la parte moral, en la paternidad de la obra, en el respeto a la integridad de la obra, que al inventor se le reconozca como inventor, no tengo ninguna duda. Pero en la parte patrimonial, esa es una política de Estado para fomentar la producción de obras, pero que necesariamente la parte patrimonial sea un derecho humano, yo simplemente lo pondría en la discusión. Pero bueno, no nos salgamos del tracking y si quieres pasamos a la siguiente, por favor, porque todavía tenemos Perfecto. que Esta creo que ver. ya cubrimos. Vamos a este asunto interesantísimo. Creo que Muy aquí ha habido sís, no sís, arribas, abajos, y creo que la oficina de copyright ha generado algunos guidelines interesantísimos en ese sentido, ¿no? muchos, justo, ¿no? Ha habido casos a favor, casos en contra. Uno de los más conocidos a nivel internacional, pues es Saria, en donde la autora Castanova eh, genera este guión, ¿no? Del cómic, pero todas las imágenes son creadas y el personaje mismo es creado por inteligencia artificial y pues queda finalmente en la discusión de si debe o no ser protegido como inteligencia artificial generativa que produce, digamos, este resultado tan sorprendente, ¿no? Y tan único. Y bueno, aquí tenemos este planteamiento: el uso masivo de técnicas como el scrapeo para alimentar los modelos de lenguaje ha llevado a reacciones de grandes empresas como Disney, CNN, que han bloqueado a ChatGPT en este sentido. Bueno, en OpenAI y otras empresas para la creación de su contenido. También se habla mucho de un poquito estas licencias TXT que al final ya forman parte, incorporan parte del código. Pero sí estamos viendo barreras, o incluso vamos a hablar más tarde con el doctor Kiyoshi acerca de cómo de pronto algunas empresas, también imágenes, están empezando a envenenar sus imágenes para que a la hora de que hagas esta reproducción, pues no se haga el resultado obtenido. Pero cuéntanos un poquito, porque Disney y CNN han puesto ahí un bloque, una barrera en este aspecto. Justo porque, digamos, siguiendo esta idea de New York Times de que su información y sus imágenes no pueden ser utilizadas sin autorización, pues han recurrido a algunos seguros o candados tecnológicos para evitar el scrapeo y que no llegue esa información a las bases de datos, que no alimente los motores de entrenamiento de los chats más importantes, ¿no? A menos de que se consigan este tipo de licencias. Justamente está en la misma tendencia, nada les impide hacerlo, pero pues lo que como usuarios a veces plantearíamos es si salirse de este mercado, si asumir que toda mi información solamente la voy a tener yo encriptada, pues efectivamente es una manera, digamos, sensata de proteger tus obras, de que nadie las vea. Y no significará después un aislamiento que te lleve a que los usuarios pues simplemente te ignoren, ¿no? Por ahí hay una disertación muy interesante, no recuerdo el nombre del autor, luego se los paso, que justamente hacía este comentario, ¿no? Decir, muchas de las empresas editoriales, etcétera, tampoco se quieren quedar fuera porque también el chat GPT es un gran vendedor eh, en particular GPT, porque muchas veces cuando tú le preguntas sobre ciertas ideas, por ejemplo, de corte académico, te recomienda autores, te recomienda obras, te dice de qué editorial son, ¿no? Y eso, pues evidentemente se vuelve en una difusión muy importante para el consumo de obras cuando es manejado adecuadamente. Entonces, Lo platicamos ayer, doctor, cómo ya Google está empezando a tener una reducción en sus búsquedas porque la gente está cambiando sus hábitos, y parte del cambio de hábitos es, pues ya no me da gusto buscar en Google porque ya tengo otras opciones y a lo mejor me llegan de forma más directa. Y es un cambio de paradigmas, de tendencias, y justamente lo que dices es importante, ¿no? El no estar
en el canal 2 pues también conlleva alguna consecuencia, ¿no? Es que antes Google pues, nos posicionaba los sitios de Internet que eventualmente contenían información, ya sea patrocinada o orgánica, que podía responder nuestras preguntas, pero había que estar abriendo enlace por enlace y buscando en toda la información a ver cuándo la encontrábamos, si la encontrábamos, y luego condensarla y luego expresarla. Y esto lo hace el chat sin ningún problema, de manera en 3 segundos, ¿no? Nos resuelve todo el problema. Él mismo ya, vamos a decir, analizó o barrió esa información y nos la pone enfrente de manera selectiva. Pues claro que nos conviene como usuarios y claro que vamos a cambiar el hábito, ¿no? Pero bueno, vamos a lo siguiente. Correcto. Cuéntanos, doctor, ¿qué estrategias han adoptado estas empresas para proteger su contenido? Hablando particularmente de Disney, New York Times y CNN, que hicieron bloqueos. Mira, mucho es eso, bloqueos tecnológicos y en la parte legal, pues han estado presentando demandas, creo que de manera bastante masiva, vamos a decirlo así, y además instrumentando o promoviendo que también sus autores específicos, por ejemplo, los editorialistas, presenten demandas en lo individual, porque en esa parte ha sido más fácil poderlo acreditar, ¿no? Todavía muchos de las plataformas no hacen los ajustes necesarios como para poder hacer un manejo adecuado de derechos de autor en temas de uso justo, no citan correctamente la fuente, no usan solamente fragmentos breves de una obra, etcétera, quedan expuestos y cometen la infracción, claramente. Entonces, en esos casos se están presentando demandas que yo creo que tienen por propósito generar criterio, ¿no? Tratar de tener muchos casos que recurrentemente estén generando resoluciones a favor de los titulares de derechos de autor para sentar precedentes en cierta, en cierto, con cierto criterio. Vamos a ver, yo creo que el 2025 va a ser el año de las definiciones para estos temas. De acuerdo. Y también por otro lado, la AP, muchas empresas han licenciado, ¿no? De pronto es, oye, pues aquí está completo mi hemeroteca, yo no iba a hacer nada con ella, estaba ahí, almacenada. Si me das un par de millones, con mucho gusto te facilito, ¿no? Porque al final, parte importante de esto es el consumo de información, de calidad, ¿no? No solamente información por ser información. Mira, lo que pudiera estar pasando, querido Richard y queridos amigos que nos acompañan, es un cambio de paradigma, me parece, de época en donde muy probablemente, seguramente la tecnología nos llevará a un punto en donde como Netflix o como Spotify, pues logran simplemente ordenar el mercado. Claro, no siempre el cambio de jugadores y de fuerzas lleva a todos, deja a todos en el mismo lugar. En Spotify, pues bueno, gana dinero Taylor Swift, pero párale de contar, o Juan Gabriel. Pero de ahí para abajo, ¿qué te platico? O sea, realmente para los artistas, el modelo de negocio ha cambiado radicalmente y hoy ganan dinero con las presentaciones, con la fama que Spotify les da, pero ya no ganan dinero con las reproducciones o con la venta de música, ¿no? Entonces, claramente yo creo que viene, sí, una regularización del mercado, los derechos de autor tendrán que hacer su labor, pero con costos tan poco significativos que muy probablemente va a venir un cambio de época. Y nada más recordar una cosa, mi verdadero miedo no es que no se protejan obras de inteligencia artificial. Eh, Creo que lo que verdaderamente está en el centro de la transformación es que las obras se están banalizando, la creación de obras en ciertos sectores hasta un punto en donde la cadena deja de tener valor. Ya no es necesaria la compensación económica al creador. Ese es el problema. El problema no es que nos reconozcan o no autoría. El problema es que ya es tan barato producir imágenes, producir textos, producir audiovisuales, producir talento, o sea, modelos, etcétera, va a ser tan barato en el futuro que no va a ser necesaria la recompensa económica. O sea, el derecho de autor deja de tener sentido y lo vamos a usar para casos extraordinarios en donde valoremos la creación humana por excepcional y única. Ujú. Pero ese es verdaderamente el cambio de época. Doctor, tenemos bueno, tenemos algunas slides respecto al deepfake. No sé si quieres que vayamos a esto o directamente a algunos temas de conclusiones. Sí, mejóralos, porque deepfake ya lo han platicado mucho, lo sé. No puedo aportar mucho más. Así es que, bueno, solamente justo esto, ¿no? Que sí, ya es un sector
en donde el derecho de imagen se está viendo claramente eliminado, igual que los subtitulistas, igual que los guionistas, igual que los argumentistas, etcétera, etcétera. O sea, el problema es la trivialización de la obra, su pérdida de valor como materia prima de la cadena productiva. Ese es lo grave. Y retomo lo primero con lo que arrancaste, doctor, y es que esta evolución que se come, aparte de esta cadena productiva, yo no sé cuál es tu opinión, pero pareciera que es solamente la punta del iceberg. Es decir, eh, no es casualidad que haya un coche conduciéndose solo en San Francisco y es solamente el resultado de inversión y tiempo para que la tecnología se desarrolle, pero creo que ninguno de nosotros estamos realmente a salvo en ese sentido, de ser reemplazados o ser automatizados en alguna forma, ¿no? 100% creo que poco a poco va a ir sucediendo. Eh, pero bueno, creo que en la medida en la que aprendamos a manejar inteligencia artificial, se van a perder claramente grandes segmentos de empleo, pero se van a ganar otros, se van a generar otros. Entonces hay que estar en la tendencia, ¿no? Claro que es responsabilidad del legislador. Al final, las resoluciones de los casos y las interpretaciones judiciales es llenar vacíos que el legislador dejó, ¿no? Al final, la jurisprudencia no es otra cosa que ponerse en la posición del legislador para llenar un hueco interpretativo que la ley no pudo colmar. Entonces, en un tema disruptivo como inteligencia artificial, desde luego que necesitamos leyes nuevas, completamente nuevas. Estábamos revisando la Agenda Nacional de Inteligencia Artificial y plantea cambios a más de 60 leyes en su transversalidad en México. Algunas, obviamente, con impactos brutales, como el Código Penal, y otras solamente algunas pinceladas, pero este es el número, este es el volumen de trabajo que tiene el legislador. ¿Qué tenemos que hacer? Pues seguir a los países que están liderando, a la Unión Europea, Estados Unidos, eh, probablemente algún asiático, para ver por dónde están entrando al tema, qué están razonando y obviamente, pues hacer una versión a la mexicana, pero no quedarnos atrás, no esperarnos quietos a que nos digan cómo hacerle. Y creo que México está trabajando bien en esto. Obviamente, tener mucho cuidado con cómo se redacta una ley. El proyecto de ley de inteligencia artificial de México, el último, presentado por el senador Monreal, es un despropósito. O sea, en pocas palabras dice, se tienen que respetar de manera absoluta los derechos de propiedad intelectual. Perfecto, dediquémonos a otra cosa, porque ya no se puede hacer nada con inteligencia artificial si vamos a hacer un pronunciamiento de ese tipo. Estamos muy agradecidos los abogados de PI de que nos den esa importancia a la materia, pero ese no es el caso, ¿no? Entonces sí, hay que sentarse con calma y analizar, digamos, tener una mente crítica, una mente analítica, insisto, dejar la euforia, dejar el miedo y tratar de ser lo más objetivos posibles para tomar las mejores decisiones. Porque esta es mi última reflexión y muchas gracias de verdad por su atención y por la invitación. Hemos dejado pasar muchas en México, muchísimas oportunidades de este tipo en el pasado y esta no se nos debería ir. Creo que tenemos en México capacidades intelectuales increíbles y legislativas para ser un país promotor y un usuario intensivo de inteligencia artificial en todos los órdenes, que lo podemos aprovechar muy bien y no otra vez un espectador. Así es que yo celebro que hagamos este tipo de encuentros, sus opiniones y lo que podemos aprender de sentarnos y platicar unos con otros, porque siempre pues, se aprende mucho y sobre todo los jóvenes. Así es que muchas gracias, Rich, por la invitación y felicidades por estar en este tema, liderando, porque es lo que necesitamos. Un honor, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por compartirnos tu perspectiva. Un quiebre de cintura en muchos aspectos y una gran invitación. Creo que lo más importante de la invitación abierta, no se queden viendo, ¿no? Creo que el momento de ponerse en acciones hoy, involucrarse, el paso número uno es estar en esta ponencia. Pero a partir de aquí hay mucho que hacer. Es decir, no se queden con lo que vieron esta semana, sino tómenlo de alguien que sabe, como tú, doctor. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias a todos Nos y mucho vemos. éxito en las sesiones. Adiós. Gracias.